Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Tuve un excelente fin de semana porque fui al cine. Invité a mi hermana y a mi mamá al cine a ver la película de Kung Fu Panda 4. Y grabé un pequeño videoblog para que ustedes también puedan venir al cine conmigo. Vamos a ver el video y voy a hacer pausas para explicar algunas cosas. Antes de entrar a la sala, hay que comprar los boletos y tenemos dos opciones. Podemos comprarlos en la taquilla o en la aplicación del cine. Existe una aplicación como esta donde podemos ver todos los cines que hay en la ciudad, la cartelera. También podemos ver las funciones. En México tenemos funciones con el audio en español. Con frecuencia son películas dobladas de otros idiomas, principalmente del inglés. Pero también tenemos funciones con el audio original y subtítulos en español. Aquí podemos seleccionar el horario de la función y también los asientos. Incluso hay una sección donde podemos comprar los alimentos también. En México, a esta zona del cine le llamamos dulcería. Pero venden de todo: palomitas, refrescos, nachos, hot dogs, dulces. Y también hay otra sección que es como un café. Y ahí puedes comprar pues café, un frappé, una crepa, cosas así. Y también hay un pequeño kiosco donde puedes comprar nieve. En Chihuahua, en el estado de Chihuahua, le decimos nieve. En otros lugares le dicen helado. Aparte, hay algunos cines que tienen una sección VIP, en la que los asientos son como sillones reclinables muy cómodos. Y lo mejor es que hay un menú como de restaurante. Puedes comprar hamburguesas, alitas, puedes tomar una cerveza y hay meseros que te llevan la comida a tu asiento. Hoy vamos a la sección regular y vamos a comprar los boletos en la taquilla. Este es el lugar en el que está el cine. Es una placita. ¿Qué película vamos a ver? Kung Fu Panda 4, creo. Sí, ¿4 o 5? Ay, estoy apretada. La 4. Bueno, vamos llegando al cine y vamos tarde, pero vamos a comprar los boletos y vamos a ver si hay algo en la dulcería que podamos comer también. Un comentario es que en el cine hay como 20 minutos, casi 30 de comerciales antes de la película, así que hay veces que vas tarde, pero no importa porque de todos modos están los comerciales antes. Este día íbamos tarde y aún así pudimos ver la película desde el principio. 3 boletos para Kung Fu Panda y creo que tengo una promoción de cumpleaños. Hay una 3D que acaba de empezar. Sí, esa por favor. Va a ser la fila G, los números 6, 5 y 4. Muy bien. Con la tarjeta, por favor. Okay. Antes de pagar, la empleada me pidió mi tarjeta del cine, que es donde puedo acumular puntos y después usarlos para pagar ya sea los boletos o las palomitas y los refrescos. ¿Quieres palomitas? La palomera está muy cara, pero podemos comprar palomitas y refresco o no. Buenas tardes. Hay una promoción de cumpleaños. ¿Cuál es? Son 2 refrescos jumbo, perdón, 2 refrescos grandes y 2 refrescos jumbo. 2 refrescos grandes y 2 jumbo. Y 2 palomeras jumbo. Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta? ¿Me permite nada más su tarjeta? Sí, claro. Mi tarjeta del cine.
Aquí pedí una aclaración porque la empleada se equivocó. Quiso decir 2 refrescos grandes y 2 palomitas Jumbo, o sea, 2 por 1. Pagas una y te llevas 2. Pero dijo 2 refrescos grandes y 2 Jumbo y no me dijo qué, así que yo pregunté para aclarar. ¿O van a hacer de carne asada? Cuesta 20 pesos. Cristi, ¿quieres palomitas de mantequilla o de otra cosa? Ok, de mantequilla, por favor. Sí, Serían 184. Adelante. ok, con la tarjeta, por favor. ¿Los refrescos se pueden hacer? ¿Perdón? ¿De qué quieres refresco, Cristi? No lo sé. ¿Y mi mamá? Mamá, ¿de qué quieres el refresco? Va a ser Sprite y Fanta sin hielo, por favor. ¿Esos? ¿Te van a saber mi azúcar, está bien? ¿Cómo? ¿Te van a saber mi azúcar, está bien? ¿Por qué? Por el hielo. Ah, el hielo es para que sepa menos el... Ah, ¿Te puedo poner menos? sí, menos hielo, por favor. Para que... Sí, está bien, gracias. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Dijo, es que le pedí los refrescos sin hielo y me dijo que sabe demasiado azucarado, entonces que el hielo es para rebajar ese sabor del azúcar. Es mi fiesta de cumpleaños. Ok. Y para pagarte. Dice, ¿la puedes poner? Ok. Es de contacto. ¿Te usas volver a poner para que vaya? Sí, ahí está. Listo. Autorizada. Y aquí tiene. Dice, ¿y bien? Gracias. Gracias. Uy. Antes de entrar a la película te dan unos lentes especiales de tercera dimensión. ¿Peor? Tenemos que hablar. Por supuesto, hay que hablar. Pero después de la ceremonia. ¿Ceremonia? ¿Qué ceremonia? El báculo de la sabiduría. Bueno, obviamente no puedo poner las imágenes de la película, pero aquí les dejo unos fragmentos del tráiler para que vean más o menos de qué se trata. No. Tai Long. ¿Quién es ella? Nada más la hechicera cambia formas más poderosa. La camaleona. ¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona. Yo te voy a llevar hasta su puerta. ¡No enfrentamos a un ejército! Pues ya se acabó la película, nos gustó mucho y esta es la experiencia de ir al cine en México. La verdad es que es mucho más barato que ir al cine en Estados Unidos. Pagué creo que $25 por mi mamá, mi hermana y yo, 2 palomitas y 2 refrescos, incluyendo la promoción de cumpleaños. Aún así es mucho más barato que en otros países, así que si vienen a México y hablan un poquito de español, les recomiendo ir al cine. Y eso es todo, fue nuestra salida al cine. La película estuvo muy entretenida y la pasamos muy bien. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme un comentario para decirme a dónde les gustaría que los lleve la próxima vez. Puede ser al centro de la ciudad, al restaurante, al mercado. No olviden dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar. Hasta la próxima. Ah, y no se les olvide que el link para reservar clases con Cristi está en la descripción. Reserven clases para que pueda comprarse su palomera.